principio. Bueno, ahora sí. Ahora sí, muy buenas noches. Entonces, estamos hoy en el cuarto encuentro, ¿cierto? El cuarto encuentro sincrónico. Vamos a trabajar sobre el tema de la evaluación de los aprendizajes. Entonces, bueno, los dejo aquí con la compañía del equipo colaborativo número 3, que ha venido pues haciendo ya unos desarrollos previos y que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos va a compartir. Buenas noches para todos. Bueno, nosotros somos el equipo colaborativo número 3. Por ahí alcen las manitos los que están. Por ahí está David, está Liliana, está Alejandro. Bueno, ¿sí me están oyendo? Marifeli también. Ay, no la veo. ¿Está conectada? Sí, pero Ah, ya la vi. Hola, profe. tú tienes la de todos, Mari, Sí, ya. de todos en la pantalla. Sí, bueno. Entonces vamos a empezar. Nosotros les enviamos el día de ayer, desde el foro de novedades, la profe les envió una actividad que les sugerimos que hicieran. Era revisar, ponerse en el rol del docente y revisar una actividad que hizo un estudiante y que a esa Marisol, actividad... voy a compartir la pantalla para que Ah, empiecen a ver ok. la presentación. Bueno, no sé si les salió tiempo entonces de mirar el foro, de mirar la actividad y si entendieron lo que les propusimos. Pero sigamos. Sí, el profesor les acabo de preguntar que si les dio tiempo de mirar el foro y si nos entendieron la actividad que les propusimos o si no les dio tiempo. Yo sí la miré y entendí lo que estaban proponiendo, que era evaluar eso como un producto de una actividad, de esa actividad que se realizó la semana pasada, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces les voy a decir en qué consiste la actividad para que la hagamos en este momentico. Nos vemos unos 5 minuticos entonces para hacerla. La actividad consiste en que vamos a tomar el rol del docente de educación virtual y teniendo en cuenta las indicaciones que están ahí en pantalla, vamos a evaluar un mapa mental. ¿Cuál mapa mental? Ya enseguida se los montamos. ¿Cuál es la idea? De que miren ese mapa mental y digan, según esos criterios que di al inicio como docente, de esas indicaciones que di, ¿cómo lo puedo evaluar? ¿Qué puedo evaluar? Digamos, ¿qué recomendaciones le haría a ese estudiante? ¿Sí me entienden la actividad? Entonces, tomémonos unos 5 minuticos. Vamos a estar muy juiciosos con el tiempo, entonces vamos a estar aquí como cronometrizando el tiempo. Tomémonos unos 5 minuticos para que lo revisemos y ya David les va a pasar la, la diapositiva para que miremos. Esto es lo que vamos a evaluar, como si nos lo hubiera entregado un estudiante.
Chicos, cabe aclarar obviamente que si tienen alguna duda nos pueden preguntar, nos pueden decir, no solamente se enfrenten al asunto así como sin el acompañamiento. La idea es que si de pronto les surge alguna duda nos digan. Si alguien ya quisiera compartirnos observaciones, el micrófono es suyo también, ¿no? Yo voy a retomar aquí en el chat el pedido de la actividad, que me parece que es muy clave tenerlo como a la mano, ¿cierto? La instrucción que se da, que es mediar contenidos para la virtualidad, que dice, diseñar un mapa mental donde se evidencie el reconocimiento de algunas maneras de didactizar, el objetivo es un mapa conceptual que evidencie el reconocimiento de algunas maneras de didactizar y mediar contenidos para la virtualidad y la función que cumple el diseño instruccional dentro de la elaboración de un curso virtual, ¿cierto? ¿Puedo hacer una pregunta? Me Sí, perdí claro. con la parte del diseño instruccional. Bueno, les voy a compartir en el chat más bien como la instrucción para que la lean. Ya se la voy. Yo la estaba digitando, pero si la puedes copiar y pegar mejor. Yo la tengo abierta, si quieren les hago el favor. Yo la copié, yo la copié ahí en el chat. Pero no la veo. ¿Será que yo tengo problemas para ver a los lados? Ah, no, pero no le di enter, qué belleza. Sí, Ya, ya ahora sí. la copié, pero no la compartí. Listo. Ahora sí. Muy bien. Yo también le iba a reenviar, pero sí, era que no la había compartido, yo no la he encontrado. Yo me pierdo en la parte que dice, bueno, contenidos para la virtualidad y la función que cumple el diseño instruccional dentro de la elaboración de un curso virtual. ¿Esa última parte es para nosotros o era para el estudiante? Todas son instrucciones para el estudiante. Todas son de lo que él tiene que armar en el mapa mental, que incluya las maneras de didactizar, las de mediar y la función que cumple el diseño instruccional. Eso era parte de lo que el estudiante tenía que diseñar en su mapita. Que miren lo que les habíamos dicho en el foro. Es que la idea es que ustedes asuman el rol del docente virtual y que supongan que el estudiante entregó esta actividad. ¿Cuál estudiante? En este caso seríamos nosotros mismos. Estamos evaluando la exposición y el trabajo que hicieron el grupo colaborativo número 2, o sea, lo que hicieron en la clase anterior. O sea, lo que estamos evaluando es como si alguno de nosotros, como estudiantes, hubiéramos hecho esta entrega a la profe Diana. Pero en este caso, la profe Diana somos todos que estamos evaluando en el rol del docente esta entrega. ¿Ya me hice entender? Por ejemplo, si uno ve el mapa mental, yo creería que hay que ampliar. Ahí me están escuchando. Sí. Yo Sí. creería que era probable que el estudiante hubiese ampliado un poco más el concepto como tal de material didáctico. Y lo otro que observo es que cuando se ve como la parte del diseño instruccional, creo que ahí como tal no se ve contemplado. Por eso lo preguntaba, porque dentro del mapa no estaba. Entonces, el ejercicio que tendríamos que hacer nosotros es mirar el mapa conceptual, evaluar, por ejemplo, cuál era la instrucción que teníamos y ahí determinar entonces la evaluación que haríamos y qué realimentación le haríamos al estudiante. Exactamente. Si quieren, pasemos ya entonces a hacer la parte del compartir, que yo creo que ya también va siendo el momento para que vayamos Exacto. construyendo entre todos cuál va a ser como la calificación, la evaluación que le vamos a hacer al estudiante frente a la tarea que entregó, que era el mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, vamos a pasar acá.
y vamos a empezar a tomar nota sobre las apreciaciones que tenemos sobre el mapa mental, ¿cierto? La primera es que no estaba contemplando la parte de... ¿Cómo fue, Valentina? ¿Me repites, por favor? La parte del diseño instruccional. Le falta ese aspecto de lo que pedimos como docentes dentro de los criterios. Perfecto. Mónica también decía de ampliar el concepto del material como tal, que también le faltaba ampliar un poquito. Listo. ¿Qué más han evidenciado? Pueden ser también cosas buenas, no todo tiene que ser malo. ¿Saben qué me gusta? Que categoriza con colores. Entonces es fácil, así estén como en degradé, se diferencian como son, que son como los aspectos que él quiere tratar dentro del mapa. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en el mapa? ¿Qué más les falta o qué resaltan? ¿Qué dicen? Yo pienso que le falta un poco la parte en la cual él establece mediante qué recursos pueden establecer la metodología pues, que va a establecer, mediante qué recursos lo va a utilizar, cómo los va a aplicar. Yo resalto del mapa que creo que igual sintetiza a grandes rasgos esas categorías que el estudiante planteó. Marce, no te escuchamos porque tienes los audífonos puestos. Desconéctalos. A ver. Marce, háblanos. Hola, Ahí sí. Ahí sí te escuchamos. conectar los audífonos. La otra vez me escuchaban. La Son otra vez. problemáticos. Esta vez no. Bueno, en todo caso, mi aporte, quiero aportar algo. Con el ejercicio del mapa conceptual, acá que estaba hablando con Lili, que está acá al lado mío, estábamos conversando que de acuerdo con la instrucción, pues el estudiante cumplió con la primera parte, que era elaborar el mapa conceptual. Y el mapa conceptual está claro. Digamos que es una categorización de los principales conceptos, pero de acuerdo con el objetivo del propósito formativo, no lo cumple completamente, porque digamos que ahí en el mapa conceptual no daba cuenta de cuáles eran esas maneras de didactizar o de mediar la información y que tampoco veíamos, digamos, ese diseño instruccional al servicio de un diseño de un curso virtual. Entonces, la primera parte, un mapa conceptual, sí, pero ¿de qué? Hizo un mapa conceptual de algunas características, del material didáctico, pero lo otro no lo veíamos evidenciado. Entonces, haría una retroalimentación, digamos, en forma cualitativa, como diciéndole al estudiante que bien, cumplió con alguna categorización, con alguna clasificación de los conceptos, pero que debía atender al objetivo, al propósito formativo. Ya eso. Pero entonces yo creo que dentro del criterio de evaluación debería hablar de ejemplificar dichos procesos, ¿cierto? Digamos que él dentro de su lógica puede entender el reconocimiento de didactizar maneras a partir de la caracterización de cómo se construyen esos materiales. En ningún momento se le pidió ejemplos, ¿cierto? Entonces de pronto dentro del criterio sería chévere colocar entre paréntesis o agregar otro ítem que aclarara ese asunto. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra apreciación? ¿Qué más les queda? ¿Bueno o malo? Yo destaco algo, y es que las preguntas son muy buenas como palabras enlace para obtener la respuesta, o sea, ayudan como a enfocar. Y como sugerencia le hubiera dicho que esas preguntas las planteara justamente en función de lograr esas maneras, porque ahí se queda, como decía Marce, más
para digamos, mostrar, definir lo que es un material didáctico, pero no aborda esas maneras diversas de didactizar. De pronto hay una que se acerca, pero si de pronto hubieran tocado las preguntas, que es un buen recurso para sacar esas respuestas de lo que se estaba pidiendo, hubiera logrado pues como el propósito de la actividad. Listo. ¿Quién más? ¿Hay algo más en el chat que no haya visto? No han puesto nada más en el chat. Yo ¿Alguien creo más que ya quiere? podemos avanzar por el tiempo. Está bien. Entonces, vamos. Listo. Vamos a tener muy en cuenta entonces todas estas sugerencias que dimos en este momento y vamos a pasar a la parte de la conceptualización, es decir, lo que nosotros ya vamos a entender por seguimiento y evaluación en ambientes virtuales. Ponerla un poquito más pequeña, porfa, David, que no vemos bien. Pero una aclaración, vamos a ver un poquito el concepto de evaluación para contextualizarnos de si lo que acabamos de plantear está orientado, está desenfocado. Vamos a ir mirando lo que hicimos a la luz de los conceptos. Bueno, nosotros hicimos la tarea de luego leer, digamos, los documentos que tenían relación en cuanto a la evaluación, los propuestos por la profe y otros que encontramos. Construimos digamos que esta definición. Vamos a entender por evaluación que es un proceso planeado, sistemático y continuo. Es decir, no vamos a entenderlo como una actividad que se realiza en algún momento, sino como un proceso que va dentro de todo, digamos que de toda la actividad educativa. Va desde el inicio hasta el final y es continuo. Se repite. Bueno, tiene una intencionalidad y recoge información sobre el razonamiento, entendimiento o conceptualización que tiene un estudiante sobre un tema. Bueno, ahora, ¿qué nos permite la evaluación? Nos permite caracterizar los estudiantes, nos permite dar un valor, y ese valor puede ser, digamos, un valor, digamos, cualitativo o cuantitativo, y también nos permite hacer una retroalimentación. Esa retroalimentación puede ser para el curso en general, para un programa específico en general, o puede ser para la retroalimentación propia del estudiante o del docente. Bueno, así la entendimos nosotros. Y es la que vamos a proponer. Ahora, listo. Vamos a ver el proceso acá en este gráfico. ¿Qué proponemos acá? Proponemos que la evaluación la vamos a entender desde el inicio como un diagnóstico. Listo. Luego de ese diagnóstico vamos a tener, digamos, unas actividades internas que se hacen. Digamos que el docente, en su función de enseñar, hace una difusión de conocimientos, ¿cierto? Luego de esa difusión hace una planeación de la evaluación de esos conocimientos. Luego, digamos, comunica. ¿Qué comunica ahí? Pues digamos que ahí nosotros decimos, ¿cómo así que difusión y luego comunicación? No, una cosa es difundir, es de, digamos que va como en vía, va de acá hacia allá y no de allá hacia acá. O sea, es decir, no tiene como esa retroalimentación. En cambio, la comunicación es cuando después de planearnos una actividad, vamos y comunicamos esa actividad al estudiante y llegamos a acuerdos, ¿cierto? Y luego, ahora sí, hacemos la ejecución, ¿cierto? Cuando ya hacemos esta parte interna, lo que está en amarillito, vamos ahora sí a tomar esos resultados. Esos resultados pueden ser cualitativos o cuantitativos, ¿cierto? Y digamos que después de tener esos resultados, vamos al feedback o a la retroalimentación de nuevo y volvemos a hacer ese diagnóstico, ¿cierto? Entonces, por eso digamos que es sistemático, eso se repite. Todo esto está encajonado en un contexto. Y ese contexto es un contexto que tiene que ver con el contexto tanto, digamos, temático del tema que está trabajando el profesor, con el contexto del programa académico en el que está inmerso, o del curso, del seminario, o con la población, y también con el contexto del profesor como tal y de sus formas de trabajar. Entonces, todo eso implica dentro de esa evaluación.
Bueno, entonces hasta ahí vamos bien, vamos con la siguiente. Bueno, entonces vamos a entender que encontramos nosotros que hay, digamos, hay varios tipos y los clasificamos. Hicimos como una clasificación. David, corre de pronto un poquitico la diapositiva como para que se nos vean, por favor. No. Cuando me dices correr, ¿a qué te refieres? Ya, más o menos ahí ya la alcanzamos, yo creo que mira. Bueno, Bueno, porque si quieren Mueve el pueden chat para que puedas minimizar, verlo. pueden minimizar las pantallas de las cámaras y del chat, y así de pronto no les estorba tanto las caras de todos nosotros sobre la presentación. bueno, entonces bueno, vamos a encontramos Perdón, o nosotros. las pueden mover hacia abajo para que no estorben esas caritas. Listo, bueno, encontramos nosotros que hay como una clasificación de tipos de evaluación. Entonces, digamos que hay unas según los momentos que se dan, digamos, en el proceso educativo. Hay otras según la finalidad o la intencionalidad que tiene el docente, y hay otras que van según el sujeto o los sujetos que están implicados. Entonces, según el momento, hay una parte inicial que tiene que ver con ese diagnóstico que les dije al principio, donde nosotros identificamos los saberes previos del estudiante, sus conocimientos adquiridos según la experiencia, y digamos que nos sirven para saber cómo hacer esa labor de difusión al estudiante. El otro momento es digamos que tiene que ver con el momento formativo, que es como ya en ese momento en el cual estamos en el proceso de que el estudiante está adquiriendo el conocimiento. Nosotros podemos hacer un análisis de ese proceso de enseñanza-aprendizaje y podemos decir cuáles son los progresos del estudiante, cuáles han sido las dificultades de aprendizaje, y ya digamos que de ahí vamos adquiriendo como herramientas para luego saber cómo evaluar al estudiante. Digamos que ahí en ese proceso formativo nosotros también tenemos tipos de evaluación que damos, por ejemplo, preguntas capciosas, talleres, ese tipo de cosas también nos sirven para hacer, digamos, una evaluación, y que no necesariamente tiene una clasificación, digamos, una calificación pues como por algún rango o alguna estructura que le demos. No necesariamente tiene eso, porque no estamos hablando ahí como del mérito, sino más bien de la retroalimentación que le podemos hacer al estudiante. Y que el estudiante, según ese aprendizaje que ha adquirido, nos está haciendo a nosotros y nos está dando elementos para poder tomar decisiones de cómo evaluarlo. Bueno, el otro momento, digamos que es el momento sumativo o un tipo de evaluación sumativa, que ya ahí es al contrario de la parte formativa, ya ahí sí determina como, según una escala de calificación, si se alcanzaron los objetivos o logros planteados desde el principio. Ya ahí, digamos que la característica de ese tipo de evaluación es que van como en finales de temas, de unidades o de conclusión de un curso. Entonces ya ahí sí nos permite dar como una certificación de que se cumplieron los objetivos y decir que se tuvo pues tal calificación por parte del estudiante y por parte del curso en general, por ejemplo. Perdón, interrumpo un momento para compartirles el aporte de Alejandro Escobar, que dice que una actividad inicial de evaluación de conocimientos previos permite verificar la preparación de los estudiantes para abordar el material propuesto y alcanzar los objetivos establecidos. Muy de acuerdo. Totalmente. Pueden irnos, pues si tienen preguntitas, si tienen cositas por aportar, nos las pueden ir poniendo ahí en el chat y las vamos, la profe Liliana nos la va compartiendo. Bueno, listo. Entonces, la otra categorización que hicimos, ya que es los tipos de evaluación según la finalidad. Entonces, hay una finalidad objetiva y otra subjetiva. Esas finalidades están. La objetiva tiene que ver con la evaluación de los conocimientos, habilidades que tiene el estudiante, ¿cierto? Y la subjetiva ya tiene que ver con la parte de la actitud, la disposición que tiene el estudiante. Yo creo que esa, digamos que es de pronto un poquito más sencilla de entender. Bueno, la última clasificación, que es según el sujeto,
Ahí tenemos tres que digamos que ya nosotros hemos escuchado, por lo menos las dos primeras, que es la autoevaluación y la coevaluación. La última tal vez hay muchas personas que no las han escuchado en todos los escenarios, pero digamos que es la que más se aplica, sino que por el nombre a veces no identificamos cuál es. Son, la primera, la autoevaluación tiene que ver con esa, digamos, con ese examen o ese juicio que nos damos nosotros mismos sobre el proceso de aprendizaje o de formación que tenemos, ¿cierto? Es, digamos, que esa retroalimentación propia, de yo con yo. Bueno, la parte de la coevaluación tiene que ver con esa valoración constructiva, con ese, digamos, con esa entable de conversación y comunicación con los pares, con los compañeros, con los que están con nosotros compartiendo en el curso o en el proceso formativo. Por acá nos están haciendo como una pregunta. Sí, pero era lo que quería leer. Okay. La profe, ahí se me bajó el chat, un momento ya. Entonces, la profe Diana dice que la palabra certificación es clave en la sumativa, y aunque es claro que una cosa es evaluar y otra es certificar, ¿se puede dar una evaluación que contenga varios tipos? Yo creo que sí, mientras, bueno, ¿lo explicas tú, Marisol? Hágale, profe, tranquila. Bueno, los procesos formativos pueden incluir todo tipo de valoraciones mientras uno genere pues ese diálogo con los estudiantes de cómo los voy a evaluar. Si tengo algo que va a ser únicamente de repaso, pero va a tener otros procesos que sí son sumativos y van a certificar. En procesos de educación virtual es importantísimo decirle al estudiante cuáles son los mínimos requeridos justamente para certificarse, y no que una persona que alcanza el 70% y la plataforma no le emite el certificado, pero para ella sí pasó. Entonces las indicaciones tienen que estar muy claras, pero pueden incluirse evaluaciones con varios tipos. Inclusive la rúbrica que vamos a mencionar más adelante incluye cualitativo y cuantitativo, entonces sí es posible, vale. O no sé si la profe Diana quiera complementar con algo de eso. Sí, pues respecto a la evaluación también me parece que es muy clave poder interpretar los resultados que se dan en la evaluación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo un resultado según el porcentaje, por ejemplo, de estudiantes que sacaron un rango, y qué me está diciendo a mí respecto a la propuesta del curso, qué me está informando respecto al estudiante? Es como todo lo que puede derivar de una evaluación, pues que no es solamente, digamos, con fines de llegar a una certificación, sino también de hacer una transformación, digamos, de la actividad, porque si, digamos, todo el mundo pierde, uno dice, hay algo que está fallando, entonces, o el 80% está perdiendo. Entonces, como toda esa información también permite hacer una transformación del proceso mismo, y no solamente, digamos, que es con miras a certificar, que es muy, muy clave tenerlo presente. Gracias, profe. Bueno, entonces retomamos. Está la autoevaluación, la coevaluación que va entre pares y la heteroevaluación. Esta última, digamos que es la evaluación que nosotros conocemos tradicionalmente, en la cual, digamos, el docente, o si no fuera el docente, sino por ejemplo, en un concurso o en otra cosa, alguien externo nos da una retroalimentación y una valoración. En este caso nosotros lo entendemos como cuando el docente da al estudiante una valoración, una retroalimentación, según unos parámetros acordados por él. Por acá tenemos otra pregunta. La pregunta dice, pues, ¿cómo neutralizar o controlar la subjetividad y la objetividad en la evaluación? Nos pregunta la profe Liliana. Profe Liliana, en los procesos de formación tradicionales la subjetividad estaba súper presente, pues es lo que al profesor le parecía, a la luz de la experiencia me parece que eso está como que puede ser mejor, inclusive en el colegio de mis hijos, como para compartirles una experiencia. Si una valoración que le hacían a mis hijos presencialmente era, podría profundizar más, quiero mejor calidad, pero realmente eso no dice nada, es simplemente la percepción del docente.
Entonces, lo ideal, de verdad, es darle los criterios con niveles de alcance y que la persona sepa qué le faltó. Y el mejor instrumento para eso son las rúbricas que vamos a presentarles en un momento. Bueno, entonces por el momento estos serían digamos que las 3 clasificaciones que hicimos de tipos de evaluación. Y pasemos, porfa. Bueno, ahora sí, digamos que, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar? Muy importante, la parte de la planeación, que era de lo primero que empezamos nosotros en la parte de la conceptualización que hicimos de lo que es evaluación. Entonces, ahí, se me perdió. Bueno, ahora sí, para la parte de la planeación, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Estos son más como tipsitos a tener en cuenta. Debemos de proyectar la asignatura con base en los logros que el estudiante debe alcanzar, ¿cierto? Debemos comprender que la evaluación es un elemento transversal a todo el proceso, que es lo que estamos diciendo desde el inicio, que por eso les mostramos que es muy importante el tener en cuenta el feedback, pues que siempre va desde el inicio hasta el final y eso vuelve y se sistematiza y eso se convierte en un círculo vicioso. Bueno, relacionar todas las actividades evaluativas con los contenidos y temas abordados. Dar importancia crítica al feedback, siendo propositivos en las observaciones, destacando fortalezas y enunciando aspectos a mejorar. Plantear enunciados situacionales para aterrizar los problemas en un contexto. Eso es muy importante, que lo hemos estado viendo desde el principio cuando vimos la exposición del equipo colaborativo número 1, en donde decíamos que era supremamente importante trabajar desde la experiencia y los saberes previos del estudiante. Bueno, debemos también debemos evitar enunciados y opciones de respuesta en negativo, pues pueden ser confusos. Hemos visto que a veces nos ponen como enunciados donde al principio nos dicen no, ya nos están negando desde una vez, entonces ya uno no sabe como qué opción responder. Y digamos cuando a veces nos ponen cosas digamos de completar, oraciones para completar, a veces pues puede ser válido para, digamos, algo que decía la profe Liliana que nos explicaba a nosotros ayer, que es que a veces nosotros, digamos, que hemos, la parte de la memorización, la parte de la memoria, también la hemos satanizado mucho, que de pronto la profe nos puede ahorita ampliar un poquito más el tema. La profe decía ayer que hemos satanizado mucho la parte de memorización y digamos que es algo que también debemos tener en cuenta, no necesariamente porque la memorización sea lo más importante a evaluar en un estudiante, sino que también nos da elementos para tener en cuenta. No sé si la profe quiere ampliar ahí en el tema. No, yo no soy partidaria de la memorización. Es más, cuando los profesores van a mi oficina y hacemos el proceso de diseño instruccional, yo trato de decirles, ¿es necesario hacer las preguntas con ese enunciado? Entonces póngamelo situacionalmente. No tiene sentido que la gente se memorice con cosas que pueden encontrar en un momentito en el celular, que ya está de la mano de todos. Pero sí hay áreas de formación que lo requieren. Hay áreas de formación que requieren saber exactamente cómo se llama el músculo, el hueso, el nombre del medicamento, la dosis. Bueno, esas cosas necesariamente las tienes que aprender. Pero la sugerencia es que si tengo que hacer preguntas de ese tipo, pues, o cerradas o muy de selección múltiple, la sugerencia que les queremos compartir es que planteen una situación en la que a pesar de que hay memoria, por lo menos lo vea aplicado y eso ya acerca el conocimiento al estudiante. Yo quería completar una... Diga, profe. No, que justamente cuando plantean la definición me pareció curioso que hubieran omitido, digamos, ahí esa parte del desarrollo, dice, donde se recoge información sobre el razonamiento, entendimiento, conceptualización, ¿cierto? Y entonces ahí la parte de aplicación es súper clave dentro de la evaluación, que sería bueno incluirla ahí dentro de esa definición, ¿cierto? Porque es inclusive un paso más allá de tener también, sí, claro, lo conceptual y ser
digamos, críticos con esa información, pero también poderla aplicar. Y lo otro que quería señalar, que me parece muy valioso de esa planeación que están planteando, es que por lo regular cuando nosotros vamos a dar un curso, cuando vamos a diseñar un curso o un profesor cualquiera, siempre queremos ser muy exhaustivos con los contenidos y con la información. Entonces, lo que nos ayuda mucho a depurar y a decir realmente qué es lo fundamental dentro de este curso es cuando uno diseña el curso en función de lo que yo voy a evaluar, porque a veces es una cantidad de información que de pronto no es tan relevante a la hora de qué es lo que estoy buscando yo, sino que es información que de pronto puede ir para ampliar, pero no necesariamente para desarrollar, pues, como el objetivo que tengo propuesto. Gracias, profe. Sí, eso era lo que quería decir antecitos, que quería profundizar un poquito en el primer ítem que teníamos, que nos leyó Marisol. David, si puedes mostrarnos, por favor, el que dice proyectar la asignatura con base en los logros que el estudiante debe alcanzar. Si ustedes se sientan como profesores y dicen, ¿yo qué quiero que sepa el estudiante cuando termine la asignatura? Que sepa hacer o que sepa seleccionar, no sé, cortar, marcar, comprar, pues en verbos en infinitivo digo yo porque se pueden generar indicadores en el logro de esos desempeños, pero si yo proyecto eso, ¿qué quiero que él logre? Pues la evaluación va a ser mucho más fácil enfocarla y transversalizarla. Cuando hablábamos de que sean durante todo el proceso, no es únicamente que haga un autodiagnóstico al principio, que es súper valioso, sino también que yo pueda hacerle como un seguimiento, que tenga como una bitácora de su recorrido y que él mismo pueda darse cuenta de cómo son sus avances, poder mejorar o saber en qué se está equivocando, y si definitivamente no alcanzó el objetivo, pues tendrá que repetir. Ya, profe Marisol. David, por fin. Bueno, ya en la parte de la premiación les vamos a dejar, esta presentación se las vamos a subir pues al foro. Aquí la profe Liliana nos hizo, digamos, una sugerencia de herramientas que podemos utilizar a la hora de pensar en actividades evaluativas para los estudiantes. Entonces acá ya nos las clasificó según los pues, dos momentos de los que presentamos ahorita, que es el momento de formativo y el sumativo. Entonces digamos que ahí están las herramientas y ahí les van a quedar. Pueden ver ustedes, perdóname Marisol, que por ejemplo en la plataforma LMS se repiten los foros, se repiten, bueno, son los foros. Lo que quiero decir, inclusive los test se pueden repetir. Hay docentes que simplemente montan test en la plataforma con la frase, si yo les hiciera un quiz de esto, ¿cómo les iría? Hagan el quiz de forma ilimitada, mire a ver cómo le iría, y eso es formativo. Y eso sería buenísimo que lo pudiéramos implementar. Sumativo, pues ya sabemos que es para sacar notas, pero también pueden usarse las sumativas como formativas. Bueno, listo. Vamos a darles como unos tipsitos también de los criterios que podemos utilizar a la hora de realizar un proceso evaluativo. Y son, bueno, realización de juicios y pensamiento crítico. Esto tiene que ver con el objetivo central de la educación y se refiere como a motivar las competencias de investigación, de creación, de argumentación a la hora de hacer una entrega de una actividad. Bueno, el otro es el desarrollo y autogestión. Digamos que ahí la parte de la autonomía digamos, del estudiante y de esa, digamos que ese interés por el buscar, digamos, más y ampliar y tener la capacidad, digamos, de gestionar ese trabajo de él, el propio, en las actividades evaluativas virtuales son muy importantes y creo que le he escuchado mucho decir a la profe Diana la parte de la autonomía para un estudiante en educación virtual es muy importante, porque como no tiene ahí la presencialidad del docente que le está marcando todo el tiempo cuáles son sus deberes, digamos que es muy importante hacer entender al estudiante que debe de planear sus actividades y que debe ser, digamos, debe de tener mucha autogestión y mucha autonomía en su proceso de aprendizaje. Bueno,
procedimientos de ejecución. Digamos que ahí nos hacemos referencia, digamos que a la parte de la aplicación de lo que estamos hablando precisamente ahorita, de la aplicación del conocimiento. Digamos, de cómo puede el alumno aplicar esas teorías, esos conceptos que el profesor le está dando. Aparte de los ejemplos que pueda darle el profe y aparte de, digamos, de esos saberes previos que el profe, digamos, que ya tuvo en cuenta en la parte del diagnóstico y demás, es bueno hacerle entender al estudiante que él también necesita hacer como esa aplicación del conocimiento, y no necesariamente porque el docente se lo exija, sino porque digamos que es una forma de entender las teorías y digamos, de apropiarse de ese conocimiento. Bueno, diseño, realización y creación. En esta parte, digamos que tiene que ver... Espera, profe Marisol, un aporte del chat. Ah, claro. Sí. De la profe Diana, que dice, Diana Margot López, en la virtualidad, en algunos cursos es fundamental compartir los recursos de la evaluación de cada estudiante para que sus compañeros puedan realizar una autoevaluación, identificando el aporte de cada solución. Perdón, yo vuelvo a leer porque me enredé un pelín. En la virtualidad, en algunos cursos, comparando la solución ya. Ahí se me... ya está acá. En la virtualidad, en algunos cursos, es fundamental compartir los resultados de la evaluación de cada estudiante, con todos, para que los compañeros puedan realizar una autoevaluación identificando el aporte de cada solución. Lo dejo ahí en el como mencionado. Le entiendo yo a la profe, es que a partir, digamos, que de yo mirar lo que el otro hizo, puedo autoevaluar. Ajá, exacto. Ok, muy bien. Sí, digamos que esa podría ser una estrategia que puede utilizar el docente. Inclusive yo creo que lo hemos aplicado en este curso, cuando nosotros miramos lo que los demás grupos van subiendo al foro y cómo hicieron ese proceso y cómo hicieron todo el trabajo. Nosotros miramos, inclusive tomamos herramientas para nosotros hacer el nuestro, cada uno, y también evaluamos, si ya lo hicimos, evaluamos cómo hicimos el de nosotros. Yo creo que ahí es a lo que se refiere la profe Diana. Bueno, iba a la parte del diseño, realización y creación. Esta parte es muy importante y la mencionábamos ahorita cuando le estábamos pensando en cómo evaluar el mapa mental que hizo el estudiante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, alguien decía... creo que, ¿quién fue? Ya se me olvidó, de la parte de los colores, por ejemplo, que la parte de la forma, la parte de las preguntas que se hicieron, que nos decía la profe Diana, digamos que todos esos elementos del diseño también son criterios para evaluar, porque nos permiten identificar qué tanto el estudiante comprendió y cómo va a plasmar eso para que las otras personas lo entiendan. Esa es muy importante. Bueno, y por último, la parte de la comunicación, que es trascendental en todo el proceso de evaluación, y la parte de comunicación no solamente entendiéndola, como dijimos al principio, como una difusión, ¿cierto?, meramente vertical, sino que es algo que es de todos, o sea, eso digamos que es más bien un diálogo, es el diálogo que se pueda establecer entre pares y también entre el estudiante y el profesor, y entre el profesor y el estudiante. En ese momento de comunicación, yo quiero hacer una salvedad en un ambiente virtual de aprendizaje. Las instrucciones de las actividades, la manera como las redactemos, son fundamentales. No podemos presumir que el estudiante entiende que yo me refiero a la lectura que tiene ese nombre, por ejemplo. No, uno tiene que decir con base en la lectura tal, con base en el video tal. Hay que ser muy detallado, muy depurado, porque las interpretaciones tienen que ser, pues nada, a la luz de la indicación y no dar mucho pie a muchas interpretaciones, y en eso caemos muchas veces en error. Sí, estaba esperando justamente que hablaran del diseño instruccional, que ahí es donde lo tocan. Cuando se hace una actividad, las indicaciones, que inclusive no sé si todavía está aquí la profe Mónica, que me decía, de esta
que fue una actividad pensada, puesto cada puntico, como que no fuera a dar lugar a pérdidas, y sin embargo, cuando uno hace luego el sondeo, genera, o sea, lograr una comunicación estándar, digamos, que a todos nos llegue algo, es como el reto mayor. Y es muy bueno como justamente en esos sondeos, porque ¿qué hace que se nos dificulte tanto como lograr seguir esas indicaciones y a veces se hacen invisibles y resulta que ahí están? Porque, digamos, ella, yo me acuerdo que me señaló como algo y luego yo me dije, ahí estaba esa indicación, pero ¿qué pasa? ¿De qué manera? ¿Cómo tengo que jugar también con el diseño para que esa instrucción, pues tiene que ver con un asunto comunicativo también, quede clara? ¿Qué es? Por eso, lo que decían, a mí me encanta hacer prácticamente todas las actividades en foro, justamente por eso, porque en la medida en que yo puedo ver cómo el otro afronta la actividad, eso también termina siendo un insumo para los otros desarrollarlo, ¿cierto? Es como una ejemplificación. Bueno, y ahí sí. Profe Marisol, quítale el mute a tu micrófono. Me estaban oyendo mucho. Bueno, que ahora queremos volver a pedirles el favor de retomar la actividad que les mencionamos al inicio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a evaluar este mapa de ideas, pero vamos a tener en cuenta los conceptos que acabamos de mirar y los tipsitos que les acabamos de dar. Entonces vamos a volver a tratar de responder las preguntas del inicio, que se las voy a leer, que son: ¿cómo calificaría esta entrega? ¿Qué formas de calificar emplearía? ¿Y qué retroalimentaciones haría? Pero ahí las vamos digamos que vamos a decir qué cambió. ¿Qué cambió después de haber evaluado esto al inicio, sin tener esa parte conceptual? ¿Qué cambia ahora que ya tenemos unos criterios y unos tipsitos para la hora de evaluar? Es que se me apagó el sistema cuando estabas explicando uno de los tips, que era que las realimentaciones, el feedback tiene que ser propositivo y en positivo, porque es muy importante el ambiente virtual de aprendizaje, porque en la presencialidad de pronto uno puede mirar y decirle, bueno, hiciste un buen trabajo, pero en la virtualidad la sugerencia es comencemos destacando lo positivo y después hablemos de lo demás, porque la motivación tenemos que tratar de mantenerla al tope en un ambiente virtual de aprendizaje. Miren que al puro principio, cuando empezamos a hacer las opiniones, dijimos, no, le falta esto, le falta. Uno detecta muy rápido lo que no, y tenemos que tratar de cambiar un poquito esa visión para destacar lo que sí ha logrado el estudiante y ya después mencionar otras cosas. Perdóname, Marisol, si ya lo habías dicho, es que no vi porque me desconecté. No, profe, está muy bien. Yo creo que no lo había dicho así de claro. Y no, bueno, los escuchamos. Pues con base a todo lo que ya conversamos y discutimos, ¿qué concepciones cambian? ¿Cómo podemos abordar la evaluación de esta actividad de una manera diferente? ¿Qué les ocurre? ¿Qué nuevas ideas surgen? ¿Cómo hilarían el discurso? Pero de a uno. Bueno, pues no sé, creo que me parece muy importante la parte de los tipos de evaluación y el integrar al estudiante dentro de una evaluación virtual, ¿cierto? Porque es que no es solo como lo que yo logro apreciar, sino también el que intentaba, digamos, explicar en ese momento que no logró darle como tanto sentido a la idea dentro de los criterios que yo le planteé, ¿cierto? Entonces, creo que más desde yo que percibo y que entendí desde mi punto de vista de acá de la pantalla, sería integrar al estudiante y de pronto hacer hasta una coevaluación, no solo, bueno, le haría la autoevaluación y hacer una coevaluación con los pares compañeros, pues integrar también como al par que está dentro del curso para que haya también una comunicación en el doble sentido y se retroalimente tanto la persona que desarrolló el ejercicio como la que le está mirando. Sí, Y otra muchas gracias. cosita sería dejar los criterios lo más claro posible dentro de lo que se le exige al estudiante, ¿cierto?
porque la virtualidad se presta para ambigüedades en la medida en que si no existieran los foros, como lo hace la profe Diana, donde uno puede expresar todas las dudas y todo eso, si a uno le entregan unos criterios que son ambiguos, generaría como choques a la hora de desarrollar la actividad y lograr lo que se pretende, ¿cierto? Entonces, lo que les decía ahorita, por ejemplo, del ejemplo. Por ejemplo, digamos, si se espera algo de esas percepciones o esas formas de didaktizar los discursos o los temas, si usted quiere, digamos, evidenciar en el estudiante, colocarlo entre paréntesis. Si quiere ejemplos, si quiere experiencias, si quiere profundidad. O sea, dejar muy claro qué es lo que usted está esperando de esa persona, ¿cierto? A la hora de establecer o no de establecer, no, de desarrollar la actividad. Sí. Tenemos un aporte del chat de la profesora Diana Margot López que dice tener una conexión clara entre el contenido, la planeación de la evaluación, el objetivo de aprendizaje y la rúbrica. Entonces ahí la he colocado. Y la profe Jimena Forero nos dice, por la experiencia que he tenido en este curso, comparada con otras experiencias previas, el trabajo colaborativo es muy importante para la motivación porque contribuye a la claridad y a la humanización de la modalidad. En ese sentido, el diseño del material debe ser novedoso, creativo, colaborativo y permitir la autoevaluación y la coevaluación. Hace la experiencia más interesante. Está súper completo, pues, profe Jimena. Y el profe Alejandro Escobar dice que esa conexión que mencionan se puede llamar pertinencia. Y claro, por supuesto, que la actividad sea pertinente y, por supuesto, relacionada con los contenidos que estamos hablando. Está excelente. Bueno, sigue pues. Voy a duplicar esta diapositiva porque veo que no nos van a caber todos. La profe Marifeli Gaitán nos dice, para lograr el objetivo de una evaluación asertiva se requiere claridad en el proceso comunicativo. Excelente, profe. Acompañamiento permanente por parte del docente, eso no lo habíamos mencionado, claro que lo hemos mencionado todo el tiempo. Súper bien. Y sobre todo tener la claridad, tener clara la intencionalidad de la evaluación para no dispersar la atención del estudiante. Finalmente, la aplicación de conocimiento debe quedar clara en el proceso evaluativo, que ante todo debe ser motivador y constructivista. Incluye la motivación. Y aunque nos están haciendo un resumen súper chévere de todo lo que hemos mencionado y lo que destacamos en la evaluación, díganos entonces cómo calificarían el mapa de este estudiante a la luz de estas nuevas pues, luces que tenemos de la evaluación. David, ¿nos puedes colocar el mapa otra vez, por favor? Qué pena que tan intenso. Claro que sí, ya mismo se los pongo. ¿Se los pongo grande? No, Se los pongo grande. gracias. Yo creo que si quieren pueden ir haciendo los aportes y Sí. mientras ven el mapa que mis compañeros los van agregando a la presentación. Lo haría yo mismo, pero No te preocupes, no, ya los estamos poniendo. El profe Alejandro Escobar dijo algo fundamental. Falta la rúbrica para poder calificar. Muy bien, profe. Una rúbrica incluiría criterios y niveles de cumplimiento. Entonces, ahí sería como una tareita para el docente. Diseñe la rúbrica con la que va a calificar la actividad, compártala previamente con sus estudiantes para que sepan qué es lo que se espera de ellos y ahí sí utilícela para calificar. Ahorita les vamos a compartir una rúbrica que hemos creado para calificar toda esta actividad y que eso sea como una orientación
inicial para quienes no conozcan pues el instrumento, y para quienes sí, pues para que lo verifiquen, lo validen. Igual lo compartimos ya por la plataforma. La profe Jimena dice que para mí es claro, pues para ella es claro, organizado, atractivo desde el diseño y muy funcional. Parece hecho por un diseñador. Eso yo quería que alguien lo dijera. Muy bien, profe Jimena. Nadie había mencionado que el mapa muestra que el estudiante tiene un dominio tecnológico de algún recurso que le permite diseñar. Y eso es una competencia que tenemos que resaltarle al muchacho, porque perfectamente podía haberlo hecho a mano, tomarle una fotico. Entonces eso es algo para destacar. La profe Marifeli también dice lo de la rúbrica. El profe Alejandro, me adelanté. No, excelente, queríamos también que lo mencionara. Muy bien, profe Valentina. Yo creo que con esos aportes, ¿quiere alguien decir algo o podemos avanzar? Yo diría algo, y es que como según la instrucción dada, el estudiante aquí no cumplió con el objetivo que estaba propuesto, ¿cierto? De mostrar formas de mediar y de crear material didáctico y de didaktizarlo y de mediar. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Hola. Profe, se te está cortando. ¿Ya me escuchan o no? Hable otra vez. Ahora sí, bueno. Entonces, yo soy muy partidaria de que la actividad no esté cerrada, evaluada de manera cerrada. Entonces, yo le pediría al estudiante, le sugeriría que la repita y le destacaría mucho que planteara preguntas, ahí vuelvo yo, preguntas, porque digamos la posibilidad de dar la respuesta a lo que está planteando la actividad a partir de las preguntas me parece una estrategia muy buena. Entonces le sugeriría que las preguntas que planteara fueran en función de ese resultado. Entonces, no tanto sobre dónde se amplía, qué es, sino que en el material didáctico, o sí, pero también pusiera esas otras preguntas que pudieran darle salida al objetivo que estaba propuesto. Entonces, yo le sugeriría que la volviera a hacer a partir de esas preguntas. Porque lo que interesa es que aprenda. Entonces, bueno. Profe Liliana, tienes el micrófono apagado. Gracias, perdón. Que yo quería complementar un poquito lo que dice la profe Diana, porque pues en un ambiente virtual, que es lo que nos convoca, eso de poder reenviar las tareas es fundamental. ¿Cómo se puede manejar en un ambiente virtual? Uno puede poner fechas, digamos, yo necesito que me entregues este mapa mental y para eso tienes, no sé, una semana, entre el 10 y el 17 de diciembre. Pero en la instrucción podríamos decir, quienes hagan entregas anticipadas podrán contar con una realimentación y enviar de nuevo la actividad, de manera que pueda uno subir a la luz de las observaciones. Así lo hacemos, pues, es un poquito más, de más trabajo para el docente, pero se alcanza el objetivo. No muchos entregan anticipadamente, pero hay quienes sí lo hacen, entonces es una estrategia para compartir. La profe Liliana Tobón agrega también un aporte en el chat que nos dice: complementando lo que dice la profe Diana, podríamos proponer conversar con el estudiante e indagar qué significado tuvo la realización del mapa, cómo fue el proceso de realización, qué aprendió y cómo recibió las indicaciones. Reclave. ¿Alguien más tiene algo? Ya por último, como decir algo ahí que me da pie pues también la profe, y es que en la última charla sobre evaluación, justamente una experta en el tema hablaba de que era muy importante también que el participante, el estudiante, pudiera decir cómo quiere ser evaluado, que es a lo que yo he querido llegar un poco con ustedes, a ese ejercicio que me parece tan bueno, porque también cada persona tiene un valor sobre la actividad que está desarrollando. Entonces, hacer como un acuerdo respecto a
a cómo se va a desarrollar esa rúbrica, que digamos es lo que también nos va a compartir el equipo y me parece muy valioso ese ejercicio y que ha venido madurando desde el primer encuentro que tuvimos a este momento, porque en todos los encuentros, digamos, ha habido un aporte a la propuesta de con qué criterio se va a valorar la actividad, ¿cierto? Y como es una actividad que es común a todos, son dos actividades, pues que esta es la que es común a todos los equipos de trabajo colaborativo, me parece muy bueno que podamos retomar esta, porque recoge como las que venían anteriormente y le suma además esa objetivación, o sea, poderla poner en términos más objetivos. Y considero que también es muy, muy valioso acá como destacar que a veces no es posible en ese sentido poner los criterios desde el principio, sino que se acuerdan, pero sí unos elementos, porque definitivamente poder poner esos criterios generales dan muchas luces respecto a qué es lo que se está esperando en la actividad. Y aquí como que muy bueno ver el enlace con las otras, que eso lo vamos a ver pues ya en el cierre que yo quiero hacer, pero como que vamos haciendo los enlaces con la primera retroalimentación que hablaba sobre las actividades, porque la actividad pues obviamente no se hace al margen de qué es donde quiero yo poner el foco en la actividad y también de los recursos que va a disponer. Entonces, si bien está, digamos, cada unidad, quiero que vean eso, cada unidad va ayudando como a encontrarle, a integrar el sentido de los anteriores temas que hemos visto, porque la próxima semana que veremos la comunicación, esa sí es la que va a poder englobar, digamos, todo este ejercicio que hemos hecho a lo que nos enfrentamos cuando trabajamos con un curso en esta modalidad. Gracias, profe. Entonces, le voy a pedir el favor a David que nos comparta, pues, perdón, les cuento, ya estamos tomando todas las ideas, miren, las estamos anotando. En un momentito les vamos a dar las conclusiones de esto mismo, mientras, porque ya se me juntaron 2 diapositivas. Ay, el profe Alejandro Escobar nos puso otro aporte que dice: la participación del estudiante en la construcción de la rúbrica tiene una implicación activa en su aprendizaje. De esta manera se responsabiliza al estudiante para no esperar que el docente decida por ellos. Principio y autonomía, claro. Idealmente la rúbrica la podrían construir juntos, por supuesto con el liderazgo del docente, pero es una muy buena idea, profe Alejandro. Entonces, mientras les vamos a mostrar las conclusiones de esto que ustedes han enriquecido tanto, el profe David nos va a compartir pues pantalla para mostrarles la rúbrica que diseñamos para calificar toda esta actividad y que sea un momentico para que vean el instrumento, pero que lo apliquemos. Tienes que compartir la pantalla, pero bueno, sí. Sí, que es el documento. Planeación. Planeación. Pero yo ya les voy a organizar esto. Y comparto pantalla de planeando la actividad. Listo. Ese es el documento, ¿verdad? No estoy perdido. Ese es el documento que nosotros usamos para empezar a definir qué les íbamos a compartir, cómo lo íbamos a socializar, todos opinando. Pero entonces está la rúbrica ahí y ya ustedes la encuentran también en la plataforma. Entonces, inicialmente tenemos una lista de criterios en la primera columna. En las universidades donde está el tema por competencias, entonces ahí se podrían enunciar los indicadores de competencia, pues más las competencias. Y sugerencia, cuando vayan a diseñar la rúbrica, no piensen únicamente en el conocimiento como tal, sino también en las competencias blandas. Entonces, por ejemplo, en una exposición, la puntualidad, el trabajo en equipo, no sé, la presentación, el uso de recursos, que se busquen cositas adicionales que hacen parte de una formación integral. Entonces, miren que en la primera tenemos, súbelo un poquito por favor, David. Tenemos trabajo en equipo de la planeación de la actividad y se definieron 3 niveles para calificar, algo que es como lo máximo, supera lo esperado, luego está lo bueno y lo debe mejorar. Y se describe qué tiene, pues, cuáles son las características de cada uno de los niveles para que el estudiante, si sacó bueno, entonces qué sería lo que me faltó, o si sacó debe mejorar, o qué necesito específicamente para obtener la máxima calificación.
Otro ítem importante para decirles es que esta rúbrica pues quedó muy simétrica, 3 columnitas, una cantidad de criterios, pero los criterios no necesariamente tienen que tener todos los mismos niveles. Si yo, por ejemplo, voy a incluir uno que sea puntualidad, pues el muchacho, mis estudiantes, llegaron puntuales al foro o no llegaron puntuales al foro, entonces simplemente serían dos niveles de cumplimiento y las rúbricas pueden ser así de flexibles y de dinámicas. Otra cosa que les quiero compartir de la rúbrica, pon la más pequeña, David, porque más que explicar los criterios, eso sí cada uno lo diseña, quieres que vean como el panorama, y es que hay algunos criterios que tienen un peso mayor que otros. Puede que el contenido de una actividad sea mucho más importante que la presentación personal de los muchachos. Entonces, por eso la diferenciación en los puntos, que ustedes pueden ver, hay unos criterios que valen 8 puntos, otro valen 6 puntos, otro valen 5 puntos. ¿Por qué ponemos los puntos ahí? Porque la plataforma Moodle puede hacer la ponderación. No te bajes, que eso no te... Ah, sí, no, eso no, esto era un comentario. Ok. Es solamente esta rúbrica. Sí. En la plataforma Moodle, para quienes la exploren, la rúbrica necesariamente tiene que tener un nivel de 0. De 0 porque si no la ponderación se vuelve loca. Tiene que haber uno de no entregó, no participó, no vino, pero tiene que tener un nivel de 0. Y pues ya lo demás ustedes lo distribuyen por puntajes. Hay profesores que colocan son rangos, entonces en lo máximo eso va de 4,5 a 5. Ustedes lo manejan como consideran. Si quieren sistematizarlo, si tienen que poner punticos muy exactos. Veo que en el chat hay cositas, entonces miremos a ver. Es que se nos alargó esto, pero queríamos mostrarles la rúbrica y ya está disponible para que nos califiquen. Liliana, que se fue, listo. No, eso era todo, profe. Yo no sé si usted quiere decir algo porque se nos alargó el encuentro un pelín. Bueno, pues... Ya nosotros... ya. Porque la profe Marisol nos va a compartir las conclusiones de ahorita. Bueno, sí les iba a decir. Bueno, abro la diapositiva entonces. por favor. Listo. Acabamos de hacer como un análisis textual cogiendo todos los apuntes que nos hizo David y cogiendo los comentarios que habían en el chat. Hicimos un análisis textual para ver cuáles eran las palabras que más repetíamos y este fue el resultado. Entonces encontramos, ¿qué fue lo que más repetimos en esta sección? Obviamente la palabra evaluación, que era nuestro tema central. Y miren que la que sigue es estudiante. Muy importante, pues nos quedó ahí, digamos que súper bien. Estudiante, nos repetimos mucho la palabra colaborativo, la palabra clara, creativo, planeación, aprendizaje, motivación, proceso, diseño, objetivo, rúbrica, experiencia. Yo creo que al ver las palabras que salieron de esta sección, nos damos cuenta, digamos, de qué trató. Yo creo que fue claro. No sé si tienen más dudas, preguntas, comentarios. Pero si no los tienen, con esto nosotros les agradecemos a todos que nos hayan escuchado, participado, conectado y todo lo demás que termine en ado. Sí, y de aquí en adelante nosotros vamos a hacer un compilado de entregables que vamos a compartir con ustedes en los foros, donde va a estar la infografía que va a tener como toda la parte conceptual de la exposición del día de hoy. Vamos a compartir el mapa conceptual, ya está también compartido. Vamos a hacerle una depuración a la nube de palabras y también la vamos a compartir como parte de los entregables. Y obviamente pues la rúbrica de calificación del ejercicio. Ah, bueno. Pues nosotros teníamos diseñado un formulario que yo creo que nos pasó por alto compartírselos, pero el formulario, la idea del formulario es la siguiente. Tuvimos, digamos que ese cambio de posición frente a la actividad que les presentamos al inicio. El mapa mental se los presentamos cuando ustedes todavía no tenían, digamos, los tips, ni la parte conceptual, ni los criterios a utilizar para evaluar una actividad de un estudiante.
Queremos ver cómo digamos, las percepciones que tuvieron, qué fue lo que sintieron en ese cambio. Hicimos como un formulario de Google y digamos, ahí David les compartió el link en el chat. La idea es como que en un ratico ahorita nos cuenten ahí, hay como 3 preguntitas, como que nos respondan las preguntitas y a esas preguntitas también les vamos a aplicar como un análisis textual para también tenerla en cuenta dentro de los entregables. Exacto, son 3 preguntas muy sencillas que pueden responder en 5 minuticos, que es, ¿qué ha cambiado en la percepción frente al primer acercamiento a la actividad de evaluar el mapa mental? Obviamente, luego de haber pasado, digamos, por el proceso de información y de conceptualización. Teniendo en cuenta pues, la experiencia, ¿qué aspectos considera deben ser tenidos en cuenta al diseñar una actividad evaluativa y qué aspectos deben ser tenidos en cuenta al evaluar una actividad entregada? Son solamente esos 3 ítems. Si nos colaboran diligenciando el formulario, ahí está el enlace. Igual también lo vamos a compartir en el foro por si no pueden hacerlo hoy mismo, de forma que podamos hacer un levantamiento como de los aspectos más importantes en los que más coincide, servir una organizacióncita pues chévere con este insumo. Bueno, ahora sí, yo creo que eso era lo que teníamos por compartirles. Muchísimas gracias y esperamos ya ahora los apuntes y las anotaciones de la profe Diana. Bueno, pues de verdad que todas las felicitaciones, un agradecimiento muy grande pues porque se nota todo el trabajo que realizaron, cómo jugaron pues en serio a asumir este reto de abordar un tema que aquí yo les digo, y de pronto no me canso de decirlo, y es que más que agotar, es como dejarnos engolosinados para ver hacia dónde queremos, digamos, profundizar. Y creo que ha sido un trabajo muy exhaustivo e incluso quiero decirles que en la plataforma Moodle ya hice el ejercicio de montar la rúbrica. Montar la rúbrica para que vean cómo ahí también es posible, aquí está en el curso virtual, se llama ejemplo rúbrica. Cómo esta rúbrica que ustedes montaron puede ser utilizada también en la plataforma exactamente con los valores que le dieron, con toda la posibilidad de calificarla directamente acá y cómo la plataforma hace el ponderado, que yo creo que es como uno de los retos más grandes, es cómo ser lo más objetivos posibles en una evaluación y sobre todo cuando se trata de asuntos que son más, no tan exactos como los trabajamos en este tipo pues, de conocimiento. Entonces esto yo pienso que nos permite lograr ese propósito. Y bueno, la propuesta que tengo es como recoge, solamente tengo como unas anotaciones con 1 o 2 ítems que no logré ubicar bien porque repiten con tienen 2 valores en una subcategoría ahí. Me gustaría que este fuera como el instrumento que utilizáramos para hacer la valoración ya de quienes han seguido este recorrido, y lo único es que no se puede hacer dentro del foro porque el foro sí no permite poner rúbricas. Pero entonces yo voy a utilizarlo como un único instrumento con el permiso de ustedes y el derecho de autor para que sea también valorada como toda la actividad de los otros equipos colaborativos. Entonces, bueno, muchísimas gracias pues a todos y muy buenas noches. Nos seguimos compartiendo por el foro toda esta experiencia de aprendizaje. Y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hasta luego y feliz noche. Hasta luego.